El tema de hoy se llama Jesús entra en mi casa. Hay una frase muy linda que me gustó y creo que se las envié en estos días, que dice que el hecho más grande de la humanidad no fue que el hombre puso sus pies en la luna, sino que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, puso sus pies aquí en la tierra. Vivió, estuvo aquí entre nosotros. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, me gusta leer en los evangelios cómo Él visitaba las casas. Entraba en las casas de aquellos que le abrían su puerta, porque Jesús está dispuesto a entrar a cualquier casa donde se le abra la puerta. Amén. Ahora tú tienes el control de la puerta. La puerta es algo para que la gente sea bienvenida o para rechazar a alguien. Y la Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y hoy quiero hablar acerca de algunas casas que visitó Jesús, para que nosotros podamos ver qué es lo que pasa cuando uno le abre las puertas de la casa a Jesucristo. Y mientras que vamos mirando estas casas, vamos invitando a Jesús a nuestra casa en esta mañana. Amén. La primera casa que yo veo en la Biblia que dice que visitó Jesús fue la casa de Pedro. Dice la Biblia en Mateo 8, versículo 14: vino Jesús a casa de Pedro y vio en esa casa, ¿qué fue lo que vio? Vio la suegra que estaba postrada en cama. ¿Cómo estaba? Enferma. Fíjense que cuando Jesús entra a una casa, lo primero que hace es mirar, ver la necesidad que hay en esa casa. Y cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio la necesidad de que había una mujer allí postrada en una cama, enferma con fiebre. Y dice la Biblia en el versículo 15 que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó inmediatamente. Y cuando la fiebre la dejó, ¿qué hizo ella? ¿Siguió acostada o qué hizo? Entonces ella se levantó. ¿Y se levantó para qué? Para servir. Cuando Jesús te sana, es para que tú te levantes y le sirvas. Amén. Se levantó y le servía. Y se quedó Jesús todo ese día en esa casa. Y dice la Biblia en el versículo siguiente: y cuando llegó la noche y la gente se dio cuenta que Jesús estaba en esa casa, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a algunos enfermos. ¿Qué dice ahí? A todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un aplauso a esa palabra del Señor? Entonces fíjense que lo primero que yo quiero decirles en esta noche es que cuando Jesús entra en una casa, cuando Jesús entra en tu casa, hay sanidad. Amén. Jesucristo viene a sanar tu vida, a sanar tu familia. Y yo creo que no solamente a sanarnos físicamente, aunque Él lo puede hacer y lo quiere hacer. Si hay alguien que esté enfermo, puede saber que si lleva a Jesús a su casa, Jesús sanará su vida. Pero quiere sanar también nuestra mente, quiere sanar nuestras emociones, porque algunas veces estamos enfermos en nuestras emociones, estamos en depresión, en angustia, en tristeza, estamos llenos de rencores. Si tú eres una persona que estás terminando este año con un rencor con alguien, no te hablas con alguien, familiares, vecinos, amigos, hermanos de la iglesia,
con el pastor. Se me acerca al final y arreglamos. Porque la idea no es que tú termines este año enfermo. La idea es que tú abras las puertas de tu vida a Jesús, y cuando Él entra en tu casa, quiere sanarte, sanar tus emociones, sanar tus relaciones. ¿Cómo está la relación con tus hijos hoy día? ¿Cómo estás terminando este año con tu esposa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? Yo creo que Jesús también puede sanar las finanzas, ¿o no? Yo creo. Entonces, lo primero que vemos es que cuando Jesús entra a una casa, hay sanidad. Diga conmigo, hay sanidad. Vamos a orar y levante su mano y vamos a invitar a Jesús a nuestra casa. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, yo quiero invitarte a mi casa y te pido que entres en ella. Entra en mi casa y trae sanidad a mi vida, a mi familia, a mis hijos, mi matrimonio, mi vida espiritual, mi vida emocional, mis relaciones. Señor, clamamos para que entres en nuestra casa y sanes nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y no solamente dice allí que sanó a los enfermos que vinieron a esa casa, sino que trajeron endemoniados. ¿Cuántos saben que hay un mundo espiritual que nos afecta? Y cuando Jesús entra a una casa donde se han abierto puertas a demonios a través de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, del pecado, de la santería, de la magia, a través de la fornicación, del adulterio, Jesús entra en la casa y saca a los demonios también. Jesús trae sanidad y Jesús trae liberación. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese usted esa segunda casa que Jesús visitó. Lucas capítulo 8, versículo 41, es la casa de Jairo. ¿Cuál fue la primera casa que vimos? ¿La casa de quién? De Pedro. ¿Qué hubo allí? Sanidad y liberación. En la casa de Jairo, dice la Biblia en Lucas 8, 41, que Jesús andaba por las poblaciones y en una de sus travesías vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y cuando él vio a Jesús, vino postrándose a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa. Fíjense la actitud de este hombre, rogando: Señor, yo necesito que tú entres en mi casa. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos hoy rogar que Jesús entre en nuestra casa, así como este hombre. Entra en mi casa, por favor, yo te necesito. Ahora, la razón por la que él estaba pidiendo a Jesús que entrara a su casa está en el versículo siguiente. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Me imagino lo terrible que debió haberse sentido este hombre. Señor, mi hija está muriendo. Y Jesús accedió a ir a esa casa, pero mientras iban conversando en el camino, la multitud le oprimía. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de Jairo a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Qué había en esa casa? Muerte. ¿Qué había en la primera casa? Enfermedad. Pero aquí ya había muerte. Y usted sabe que cuando algo está muerto, supuestamente ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Entonces le dice: ¿para qué vas a llevar a Jesús a la casa si lo que hay allá es muerte? Ya no hay nada que hacer. Sin embargo, en el versículo 50 dice: oyéndolo Jesús le respondió y le dijo a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. No temas, porque aún yo quiero entrar en tu casa. Así haya muerte, así pienses que ya no hay nada que hacer, no temas, cree solamente. Dice la Biblia
en el versículo siguiente, entrando en la casa, Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Versículo 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. ¿Qué había en esa casa? Muerte, había lloro, había lamentación, había luto, había tristeza. Eso era lo que había en esa casa. Pero Jesús, en medio de ese panorama, ¿usted se imagina usted entrar en una casa con esa situación? ¿Cuántos saben que el ambiente es tremendo? Una vez me invitaron a mí a predicar a una iglesia en la Virginia, un pastor amigo mío, y yo llevaba un mensaje así de ánimo, de poder, del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, y cuando llego todo el mundo estaba así. La nieta del pastor acababa de morir y toda la iglesia estaba llena de llanto, de luto. Y me imagino a Jesús entrando allí, en esa casa donde había muerte, llanto, lamentación, luto, tristeza. Pero en medio de eso dice: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Mire lo que dice Jesús: no está muerta, sino que duerme. Y versículo 53 dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerto. ¿Qué había más en esa casa? En esa casa había incredulidad. Porque cuando él dijo no está muerta, está durmiendo, la gente ¿qué hizo? Está loco. Había incredulidad. Versículo 54: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente ¿qué? Se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Porque cuando Jesús entra en una casa hay resurrección. Voy a repetirlo: cuando Jesús entra en una casa hay resurrección. Puede que hayan cosas que estén muertas, que tú digas no hay nada que hacer. Pastor, mi matrimonio no hay nada que hacer, eso está muerto. Esa señora ni me habla, ni me mira. Mis hijos están perdidos, no hay nada que hacer por ellos. Están muertos. La situación económica está muerta. No importa lo que esté muerto, cuando tú llevas a Jesús a tu casa, hay resurrección. Dios puede darle vida a lo que está muerto. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los milagros ocurren cuando Jesús llega a una casa. Entonces, cuando Jesús entra en una casa, hay sanidad, hay liberación. Cuando Jesús entra en una casa, hay resurrección. Cuando Jesús entra en una casa, los milagros son posibles. Lo que está muerto puede vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile: Señor, yo te necesito en mi casa. Levante su mano, cierre sus ojos, dígale: Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano y dile: así como te rogó Jairo, yo te ruego que entres en mi casa, y todo lo que está muerto, todo lo que es imposible, todo lo que no se puede cambiar, todo lo que no he podido lograr en este año, lo que ha sido imposible para mi vida, para mi esposa, para mi familia, en el nombre de Jesús, levanta tu mano y dile: Señor, yo te ruego que traiga resurrección a mi matrimonio, a mis finanzas, a mi casa, a mi hogar. Que lo que ha dicho el médico que es imposible, Señor, hoy estamos creyendo que es posible para Dios en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Tercera casa. Primero, en la casa de ¿quién? De Pedro. ¿Qué hubo en la casa de Pedro? Sanidad y liberación.
Número 2, la casa de Jairo. ¿Qué hubo en la casa de Jairo? Resurrección, milagros. Número 3, hay una casa que está allí descrita, que es la casa de Capernaum. No manifiesta la Biblia, no dice en sí de quién era la casa, pero dice que estaba en una casa específicamente en ese lugar. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, mientras que Jesús estaba en esa casa, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro hombres cargando un paralítico. Y como no podían acercarse a él porque la casa estaba llena de gente a causa de la multitud, entonces empezaron a desarmar el techo, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, no les importó de quién era la casa, ni pidieron permiso, sino que de una vez fueron quitando las tejas, y de una vez: necesitamos a Jesús. Fíjese lo que es, hermano, uno reconocer la urgencia de Cristo en su vida, que hace lo que sea por acercarse a Jesús. Y dice la Biblia que quitaron el techo y, haciendo una abertura, bajaron ahí con unas cuerdas el lecho en que yacía el paralítico. Pónganse en los zapatos. Jesús está ahí y empieza a caerle un poquito de basura y se escucha un ruido, y empieza a ver que empieza a bajar ahí un hombre. ¿Qué es esto? Y dice en el versículo 5, al ver Jesús, ¿qué? ¿La qué? ¿Qué es lo que ve Jesús? La fe con la que tú te acercas a Él. ¿Por qué cree usted que esos hombres estaban haciendo todo ese esfuerzo? Por si las moscas. No, porque ellos estaban convencidos de que si ellos entraban a Jesús, a ese hombre, a la casa donde estaba Jesús, algo iba a suceder. Pero fíjense que a mí me llama la atención este milagro, porque cuando Jesús ve la fe de los hombres y ve a este hombre allí enfermo, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Pregunto yo, ¿ellos habían hecho todo ese esfuerzo para que le perdonaran los pecados? ¿Para qué? Pero cuando Jesús lo vio, ¿cuál fue la necesidad más importante que Dios vio en ese hombre? Que era un hombre con pecado, que estaba mal espiritualmente. Fíjense que algunas veces nosotros venimos a la iglesia es esperando que el Señor nos solucione el problemita económico, que nos solucione el problemita de salud, que nos solucione el problemita con el hijo. Y cuando tú llegas a la iglesia, Jesús dice: uy, pero si tú lo que necesitas es perdón de tus pecados. Y de hecho, en Marcos, yo me imagino que los que estaban allí con ese esfuerzo dijeron: Señor, pero es que ¿cómo te dijéramos? Sí, muy lindo lo de los pecados y todo, pero nosotros lo traíamos, era como para otra cosita. No sé si notaste que es como paralítico. No sé si es que no te diste cuenta, pero mira el problema que realmente quiere solucionar Jesús allí. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, los religiosos de aquel entonces. Y dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero eso no lo decían, lo pensaban. Pero como Jesús conocía conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis o pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? Si a mí me traen un enfermo aquí grave
y yo le digo, tus pecados te son perdonados. Uno no sabe si sí los perdonó, no se da cuenta. Pero yo le digo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso sí es más difícil decir, porque si no se para, ¿cierto? Jesús dijo que es más fácil. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él, ¿qué hizo? Se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa, que un hombre salió sanado, pero más allá de eso salió perdonado. Cuando Jesús entra en una casa hay sanidad. Cuando Jesús entra en una casa hay liberación. Cuando Jesús entra en una casa hay resurrección. Cuando Jesús entra en una casa es posible los milagros. Cuando Jesús entra en una casa hay perdón. Y todos los que estamos aquí necesitamos perdón. Alguien dijo, si todos los lápices tienen un borrador encima, es porque todos cometemos errores. Te pregunto en esta mañana, ¿te has equivocado este año? ¿Has cometido errores este año? ¿Has pecado este año? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, sí, pastor? ¿O no? Ahora, ¿no has fallado este año? Levanta la mano. Por eso Jesucristo, cuando le estaban dando la piedra, o querían darle piedra a esa mujer adúltera que cogieron desnuda en el acto sexual, digo, si alguno esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos estaban y empezaron a acordarse, ay, verdad que yo también tengo mis cositas. Tú tienes tus cositas, yo también. Somos pecadores y necesitamos perdón. Por eso necesitamos que Jesús entre en nuestra casa. Levante sus manos y vamos a orar. Dígale, Señor Jesús, yo quiero invitarte en esta mañana a mi casa, a mi vida, porque reconozco que soy un pecador. Este año he fallado, he cometido errores, tengo pecados. Hay cosas que me atan, hay fallas que cometo diariamente, pero hoy te quiero invitar a mi casa porque yo creo lo que dice tu palabra, que tú tienes el poder para perdonar pecados. Levanta tus manos y dile, perdona mis pecados, lávame y límpiame de toda maldad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, denle el aplauso. Siguiente casa. Primero vimos la casa de ¿quién? ¿Qué había en la casa de Pedro? Sanidad y liberación. Segunda casa, la casa de Jairo. ¿Qué hubo en la casa de Jairo? Resurrección, milagros. Número 3, la casa de ¿quién? De Capernaum. ¿Qué hubo allí? Perdón, perdón de pecados. Número 4, la casa de María y Marta y Lázaro, sus amigos. Una casa en Betania donde él llegaba y le gustaba entrar. Y dice la Biblia, Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual María, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. O sea que a Jesús le gustaba entrar en las casas a sentarse y a hablarles y a dirigirles la palabra, enseñarles la palabra. Y dice la Biblia que había una de ellas que le cantaba
sentársele a los pies y escuchar, ese era su deleite, escuchar a Jesús. Versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje sirviendo sola? Dile pues que me ayude. Una estaba postrada a los pies del Señor y otra estaba afanada, turbada, preocupada en muchas cosas. Pero respondiendo Jesús, usted se imagina que Jesús diría: así va, levante y ayúdele a su hermana. Eso no fue lo que dijo Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, 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 como le podría decir a muchas personas hoy día, afanada, turbada, estás con muchas cosas. Te veo afanado, te veo turbado, te veo preocupado, te veo perdido con muchas cosas. Y le dice en el versículo siguiente: pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas? Una cosa es necesaria. Y mira, y María, esa que tú estás viendo aquí, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa parte? La parte de sentarse a los pies de Jesús y recibir su palabra. Cuando Jesús entra en una casa, cuando tú le dices: Señor, entra en mi casa, hay enseñanza, hay guía de Dios, hay consejo del Señor para nuestras vidas, hay revelación. ¿Cuántos quieren revelación de Dios? Mire lo que dice Mateo 13:36. Aquí está Jesús en una casa. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, cuando Jesús entraba en la casa, les explicaba a los discípulos lo que ellos no entendían, porque la gente allá afuera se quedó en las mismas cuando Jesús habló de la parábola del sembrador. Pero cuando lo entraron en la casa, había revelación. Escúchame, cuando tú permitas que Jesús entre en tu casa, lo que hoy te parece extraño, lo que no conoces, lo que no entiendes, lo vas a conocer, porque Jesús te va a enseñar. Vas a recibir palabra, vas a recibir dirección, vas a recibir guía de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierre sus ojos, levante sus manos y diga: Señor, yo quiero invitarte a mi casa en esta mañana, porque yo quiero que tú me enseñes, porque yo quiero, como María, sentarme a tus pies y aprender a deleitarme escuchándote a ti, porque tú has dicho en tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Y yo quiero que tú me enseñes esas cosas en mi casa, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, siga con esto. La gente dice, cuando hablamos de sanidad todos, sí. Cuando hablamos de milagros, sí. Cuando hablamos de recibir la palabra, porque sabes que no nos parece tan importante, pero lo más importante es la palabra, porque la palabra es la que cambia tu vida. Tú recibes un milagro, pero si no tienes la palabra vas a seguir igual. Tú necesitas la palabra que te cambie, porque la Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Ustedes ya están limpios con la palabra que yo les he dado. La palabra te va limpiando, te va cambiando, te va transformando, te cambia ese chip pervertido por el mundo, por el pecado. Muy bien, siguiente casa, la casa de Zaqueo. Lucas 19, versículo 1. Había entrado Jesús en Jericó e iba pasando por la ciudad. Aquí ya estaba en otro lado de Betania, por allá después ya Jericó.
Y sucedió que mientras que Jesús pasaba, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. En ese tiempo decir publicano era una cosa terrible, porque los publicanos eran personas consideradas traidores, judíos que estaban al servicio del imperio romano y que cobraban los impuestos, robaban el dinero, se hacían ricos, como la fama quizás de un mal político hoy día. Y este hombre, Zaqueo, se interesó de ver a Jesús a pesar de su condición, y dice la Biblia en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de una gran multitud, pues era ¿qué? Pequeño de estatura, era bregando a ver quién era Jesús, y nada. Y corriendo delante subió a un árbol. Imagínense un hombre rico, bien vestido de la época, por allá encaramado, subido en un árbol, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, yo me imagino a Jesús mirando a Zaqueo por allá arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hoy es necesario. Y yo creo que hay muchas personas que han venido hoy, que Jesús les está diciendo hoy día: hoy es necesario que yo entre en tu casa. Está bien que viniste a la iglesia, pero sabes, quiero irme contigo para tu casa. Amén. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió como a prisa y le recibió como gozoso, alegre. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ¿cómo es que había entrado a posar con un hombre pecador? ¿Cómo es que Jesús se mete en la casa de los pecadores? Déjame darte una noticia hoy. A Jesús le encanta meterse en la casa de los pecadores, porque Él dijo: los médicos, ¿quiénes son los que necesitan médicos? Los enfermos. Los sanos no necesitan de médicos, los enfermos. Y a Jesús le encanta eso. Y todos le criticaban: ¿cómo es que se mete Jesús en la casa de este hombre sin vergüenza? Pero cuando entró en esa casa, mire lo que pasó. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. ¿Qué hubo en la casa de este hombre? Cambio, arrepentimiento. Porque cuando Jesús entra en tu vida, tú dices: mi vida tiene que cambiar. Este hombre dijo: Señor, mira, yo te voy a decir una cosa. Si hay algo que le cuesta a una persona, es despojarse de la plata. No le dice: hermano, vea, la plata, no me toquen ese vals porque me matan. Hermano, eso no, dígame lo que sea. Pero hablar de dinero. Pero ¿cómo sería que es lo que produce el impacto de que Jesús entre en una casa que la persona estuvo dispuesta a decir: mira, todo lo que tengo, la mitad de lo que tengo, lo voy a entregar a los pobres. Y si en algo he robado, lo voy a devolver cuadruplicado. Cuando Jesús escuchó eso, yo me imagino a Jesús riéndose, me imagino a Jesús feliz. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Jesús llega a una casa, hay salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Jesús llega a una casa, hay salvación, hay vidas cambiadas. Usted me hubiera conocido a mí, mejor que no me conoció.
me hubiera conocido a mí antes del año 2000, antes de yo entregar mi vida a Cristo, 20 años atrás, ¿cómo pasa el tiempo, no? Mi esposa sí me conoció, con el pelo largo, tenía pelo largo y me cogía una colita acá así como la de la hermana, así. Y con unos pantalones así, y con el vicio y la droga, y en el pecado, perdido, rapero así, Gia. Pero Jesús entró en mi casa. Jesús entró en mi vida. Yo invité a Jesús a mi casa. Y desde que yo conocí a Jesús, mi vida nunca fue igual. Yo no podía saludar a alguien sin no darle un madrazo primero. Boquisucio. Nunca más salió ese trago, esa droga, esas borracheras. Hasta ahí llegaron. Porque Jesús cambia las vidas. Una señora dijo, ¡ja! Ese muchacho está yendo a una iglesia. Ay, qué pesar de esa iglesia, va a dañar la iglesia. Y mira, aquí estoy sirviendo a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto? Ahora sí, denle el aplauso fuerte. Porque cuando Jesús entra en una casa, hay sanidad, hay liberación, hay milagros, hay resurrección, hay enseñanza, hay perdón de pecados, hay arrepentimiento, hay cambio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchame, si eso no pasa en tu vida, pura religión. Pero cuando tú de verdad, hermano, has entrado a Jesús a la casa, esto tiene que pasar. Y por último, quiero hablar desde esta otra casa. Hay muchas otras casas. De hecho, en los grupos de conexión estamos tratando estos temas también. Hay otras casas más que las verán allí en los grupos. Pero quiero hablarles de esta casa. En Hechos capítulo 2, antes de Jesús irse, todos estaban muy tristes porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Y Él les dijo, no teman, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador. Pero cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo. Yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos. Yo les doy la promesa de mi Espíritu. Y ellos vieron cómo el Señor Jesucristo fue ascendiendo hacia el cielo y se fue hasta que no lo pudieron ver más. Y de allí se fueron para una casa que era quizás en un segundo piso, y esa casa se llamaba el aposento alto. Estaban reunidos en una casa y todos los días se ponían a orar, diciendo, Señor, acuérdate de tu promesa. Y en la casa, dice la Biblia en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, diga conmigo, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban arrodillados. ¿Donde estaban qué? Bueno, estaban sentados. No dicen que estaban arrodillados, que acostados, estaban sentados. Y se les aparecieron ¿qué? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, diga conmigo, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme, levante sus manos y dígale, amado Dios, yo quiero invitarte a mi casa para que haya en mi vida un cambio, para que haya en mi vida un arrepentimiento. Dile, Señor, no quiero terminar este año igual.
antes de que termine este año, yo necesito ser transformado. Y levante sus manos y dígale: Señor, yo te pido que así como el Espíritu Santo vino sobre esa casa, sobre tus discípulos, levantamos nuestras manos aquí sentados como estamos, y levante sus manos y dígale: Señor, llénanos del Espíritu Santo. Anhélelo, levante sus manos, anhele el Espíritu Santo y dígale: Señor, anhelo tu Espíritu. Tú dices en tu palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda la tierra. Levanta tus manos y dile: yo recibo poder, autoridad, unción y la llenura del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle el aplauso a Jesús. Sí, Señor. Así que, a ver si recordamos cuántas casas hablamos. Número 1, la casa de ¿quién? De Pedro. ¿Qué había allí? Sanidad, liberación. Número 2, la casa de ¿quién? De Jairo. ¿Qué había allí? Resurrección, milagros. Número 3, la casa en Capernaum. ¿Qué hubo allí? Perdón de pecados. Número 4, la casa de María y Marta. ¿Qué había allí? Enseñanza, dirección. Número 5, la casa de ¿quién? De Zaqueo. ¿Qué hubo allí? Cambio, dirección, arrepentimiento, salvación. Número 6, la casa de ¿quién? El aposento alto. ¿Qué vino allí? El Espíritu Santo. Oración, el Espíritu Santo. Y la siguiente casa, la última que yo le quiero hablar hoy, la más importante, la suya. ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué ha pasado en su casa? ¿Ha Jesús realmente entrado en su casa, en su vida? ¿Qué hay en su casa? Porque recuerde que Jesús dice: yo estoy a la puerta, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús está interesado en entrar. Él está idea. Toque y toque y toque. Ahí estoy a la puerta. La pregunta es: ¿le has dejado entrar? ¿Has escuchado el llamado de Jesús? Tu casa ha sido transformada. ¿Qué se está viviendo en tu casa? ¿Qué hay en tu casa hoy día? ¿Hay lugar en tu casa para Jesús? Porque recuerda esto, que Jesús tuvo que nacer en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar en las casas para Él. Esa fue la razón. Ahí está, Lucas 2:6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar en la casa para Jesús. En muchas casas no había lugar para Jesús. Para el Salvador de los hombres, todo el mundo estaba en fiesta y no había lugar para Jesús. Hoy en día estamos en diciembre, hay lugar para todo. Lugar para la música grosera, lugar para la borrachera, lugar para los regalos, lugar para tantas cosas, para las luces de colores y adornos. Pero la pregunta es si realmente habrá un lugar para Jesús. Muchas casas están adornadas por fuera, despampanantes, pero yo me pregunto si Jesús estará dentro. Porque fíjese usted que pasaba yo, ayer quise dar la vuelta por la ciudad, mirar el ambiente espiritual de la ciudad por la noche, orar después un rato, y pasaba por los moteles alumbrados con cosas navideñas. Feliz Navidad. Jo, jo, jo. Ahí está Jesús afuera, pero ¿qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Afuera están las luces de colores, pero me pregunto si Jesús estará adentro.
Y pasaba por las cantinas, por muchas cantinas, y ahí estaba afuera el papá, la mamá y el niño y los burritos y los alumbrados y todo el mundo, y las velitas. Pero adentro, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay adentro? Me pregunto si hemos dejado a Jesús en las calles, en las puertas, en las paredes, en los techos, supuestamente, pero no lo hemos dejado entrar a la casa. Porque déjeme decirle que Jesús no está interesado en nacer cada año en un pesebre adentro. Jesús quiere nacer en tu corazón, una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Pero la pregunta es si Jesús ha entrado o si lo estamos dejando afuera. Fíjense que en los barrios que hemos vivido, toda la gente a las 8, los pastores de Belén, viene tu taina, tu turuma. Es media hora. Y después de la media hora, Satanás es un negro, yo lo conozco. Entonces yo digo, ¿a qué estamos jugando con esto? ¿A qué estamos jugando? ¿De qué se trata realmente esto? ¿Está Jesús adentro o está afuera? Los reyes, los sabios le trajeron los regalos a Jesús, pero hoy en día se quedan repartiéndose los regalos. ¿Y dónde está Jesús? Escúchame, la importante aquí en el punto aquí es que Jesús necesita estar en casa. Es Jesús, no es el hombre el que ilumina a Jesús, es Jesús el que ilumina al hombre, porque Él es la luz de los hombres. La luz vino a este mundo, Él es la luz que alumbra. Y no es una luz artificial, es, dice la Biblia, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Deja que la luz de Jesús entre en tu casa, en tu mente, en tu corazón y te cambie. Y que no tengas solamente una feliz Navidad, que tengas una vida nueva para siempre. Y que la gente se dé cuenta que en tu casa entró Jesús y que hubo sanidad, salvación, cambio, arrepentimiento, vida, palabra, sabiduría, el Espíritu Santo. Que Jesús realmente cambió tu vida porque tú le dijiste: Jesús, no te quiero dejar afuera. Tú para mí no eres más que un adorno, tú eres todo para mí. Entra en mi casa y cambia mi vida para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso fuerte a Jesús. Hoy venimos a ti, Dios, como ese hombre desesperado, como Jairo, diciendo: Señor, yo te ruego. Para mí no es una opción. Te ruego que entres en mi casa. Te ruego que entres en mi casa. Te ruego que entres en mi vida, Señor. Que cambies mi estructura, mi mente, mi corazón, mi espíritu, Dios. Yo no quiero ser igual. He escuchado tu palabra, Señor, y sé que tú puedes cambiar vidas. Aquí está la mía. Aquí está la mía, Dios. Transfórmame. Vamos todos levantando nuestras manos en esta hora. Decimos: Señor, entra en mi casa, porque yo necesito sanidad. Todo aquel que esté enfermo, en el nombre de Jesús, reciba sanidad en Cristo. Dígale: Señor, yo te pido tu sanidad. Pido tu sanidad. Entra en mi casa porque yo necesito liberación. Dígale: Señor, que mi casa esté libre de demonios en el nombre de Jesús. Echa fuera todo espíritu inmundo, todo demonio, todo lo que ha entrado sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, trae resurrección en todas las áreas de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Resurrección en tu casa. El milagro es posible porque Jesús entra hoy. Dile: Señor, haz el milagro en mí, haz el milagro. Dile: Señor, en el nombre de Jesús,
Te pido perdón y recibo perdón por todos mis pecados, porque tú entras en mi casa y hoy salgo perdonado. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida. Entra en mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Quiero ser transformado, cambiado en el nombre de Jesús. Señor, hay algo que sucede. Hay milagros que suceden. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El Señor toca tu vida, tu vida, tu vida en esta mañana. Eres cambiado, eres mudado en otro hombre, en otra mujer. Recibe el Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: yo recibo la unción, la autoridad, el poder, los frutos del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Dile: entra en mi casa, Señor.